están, estimados hermanos? Es un placer para mí poder reencontrarme con ustedes una vez más en este tiempo de estudio bíblico de la Carta de Santiago. El día de hoy vamos a estar viendo la prueba número 10, llamada la prueba de la dependencia. En la prueba de la dependencia estaremos estudiando acerca de la voluntad de Dios y de nuestra actitud, o nuestra dependencia con respecto a la voluntad de Dios. El texto de hoy es Santiago capítulo 4 del versículo 13 al versículo 17. Antes de poder iniciar este pequeño estudio, el cual va a ser un estudio corto, ya que son solo 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta y los cuales son totalmente claros, vamos a tener un tiempo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas tomar control de este tiempo y puedas abrir nuestro entendimiento para poder comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos, Padre Celestial. Amén. Hermanos, como les mencioné, el día de hoy estaremos viendo la prueba número 10, la prueba de la dependencia, la cual está ubicada en Santiago capítulo 4 del versículo 13 al versículo 17. Sin embargo, antes quisiera leer algunos versículos con ustedes. El versículo es Salmo 143, verso 10. El salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Marcos capítulo 3, versículo 35 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Juan capítulo 7, verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos versículos que acabo de leer tienen algo en común, y es la sumisión y poner por encima la voluntad de Dios. Y eso es algo que estos textos nos están diciendo. La voluntad de Dios es importante, no solo obedecerla, vivirla, conocerla, y eso es lo que nos hace ser hijos de Dios, obedecer la voluntad del Padre. Sin embargo, Juan capítulo 6, verso 38, Jesús dice lo siguiente: que Él no ha descendido del cielo para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió, o sea, el Padre. Aún Jesucristo está dando testimonio de que es más importante cumplir la voluntad de Dios que la nuestra. Con esto dicho, quiero pasar a hablar de estas 4 partes en las cuales vamos a dividir este pasaje, en el cual vamos a enfatizar la voluntad de Dios y esa dependencia a la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. La primera parte va a ser el versículo 13 y el versículo 14, al cual le vamos a llamar la insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios. Vamos a leer esa primera parte. Dice: vamos ahora, dice Santiago, aquellos que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago lo que está diciendo aquí es: ¿por qué sois tan insensatos? ¿Por qué no tienes esa sensatez de entender esa capacidad de poder comprender que tu vida y la mía es pasajera, que somos como la neblina, que el único que es eterno y poderoso es el Señor, que la voluntad que permanece para siempre es la del Señor? Y Santiago está diciendo: tú puedes decidir tu futuro, puedes planear lo que quieres hacer, pero antes de tú decidir lo que tú y yo vamos a hacer, lo que nosotros planeamos, lo que pensamos que es mejor para nosotros, Santiago está diciendo: primero deberíamos aprender a depender de la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice: ni siquiera sabes lo que va a pasar mañana, tú no conoces el futuro, tú eres finito, tú eres temporal, el único que sobrepasa el tiempo es el Señor. Él conoce el futuro, Él conoce todo, así que eres insensato por querer planificar tu futuro sin consultar
la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es esta primera prueba? Que todo verdadero creyente y todo verdadero siervo de Dios debe aprender a depender de la voluntad de Dios antes que de su propia voluntad y de sus propios planes. Esto es importante. Entonces a estos primeros dos versículos le vamos a llamar la insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios. Y el versículo 15 le vamos a llamar la bendición de reconocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Santiago dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. O sea, si el Señor quiere, por eso dice, tienes que reconocer la voluntad de Dios por encima tuya. Antes que tú quieras planificar, debes bajar la cabeza y decir, si el Señor así lo quiere. O sea, reconocer la voluntad del Señor por encima de la tuya. En los dos primeros versículos, Santiago está mostrando la insensatez de pensar que tu voluntad está por encima de la de Él. Y en el versículo 15, Santiago está mostrando la verdadera actitud que deberíamos tener los verdaderos hijos, y es reconocer que de Él depende que así sea, no de nosotros. Versículo 16 muestra una actitud negativa una vez más, esa arrogancia de a pesar de que conoces la voluntad de Dios la rechazas. Por eso el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras blasfemias, ahora nos jactáis en vuestras soberbias, perdónenme, toda jactancia semejante es mala. O sea, eres arrogante. Porque, no, aquellas personas que dicen mi futuro lo determino yo. Dios no puede determinar mi futuro. Dios no tiene nada que ver con mi futuro. Si yo logro tal o cual cosa es por mi esfuerzo, es por lo que yo hago. Pero Santiago está diciendo, arrogantes. Dice, ahora te jactas en tus arrogancias, en tus soberbias. Pero te está diciendo, esa arrogancia, toda jactancia que tú tienes es mala. Todo lo que tú piensas que eres tú el que logra tal o cual cosa, eso es arrogancia, eso es maldad, es pecado. Porque no quieres reconocer que tu vida depende de un Dios poderoso. Porque si Él quisiera, nos destruiría a todos automáticamente. Pero aún hay un proverbio que dice que el sol cae sobre malos y buenos. Muy bien, y para terminar, Santiago dice, si tú no vas a hacer la voluntad de Dios, entonces eso es pecado. Por eso la cuarta parte le vamos a llamar el pecado de desobedecer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el versículo 17? Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces Santiago nos está diciendo que esta prueba de la dependencia es que nuestra prueba o nuestra fe va a ser probada a través de cuánto nosotros dependemos de hacer la voluntad de Dios. ¿En qué lugar en nuestra vida está la voluntad de Dios? ¿Está tu voluntad primero, tus deseos, tus anhelos? ¿O nosotros tenemos que poner primero la voluntad de Dios por encima de todas las cosas? Santiago está diciendo que si tú desees planear tu vida sin considerar la voluntad de Dios, a eso Santiago le llama insensatez. Pero si tú consideras la voluntad de Dios, vas a recibir bendición, porque vas a decir que lo que pase sea lo que el Señor quiera. Pero Santiago está diciendo, de lo contrario, otra cosa que tú haces mal es si eres arrogante y piensas que todo lo que tú logras depende de ti, más no del Señor. Eso es arrogancia y eso es malo. Pero Santiago está diciendo, yo te estoy enseñando ahora que si realmente eres un verdadero hijo de Dios, debes aprender a depender de su voluntad, más no de la tuya. Y si aún conociendo lo que debes hacer, que es lo bueno, decides hacer lo malo, te será contado por pecado. Hermanos, esta fue la prueba, una de las pruebas más cortas que hemos visto hasta ahora, llamada la prueba de la dependencia, donde nuestra fe será probada y se verá si realmente somos verdaderos siervos del Señor, porque dependemos al 100% de su voluntad. Hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra dé fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Es un placer para mí otra vez compartir con ustedes.